El taxista dejó a Carla frente al portón de hierro como quien deposita un secreto. Había neblina y un olor a jacarandás húmedos que parecía venir de otra vida, una en la que aún no existían las facturas atrasadas, ni la heladera vacía, ni 3 niños que preguntaban con ojos grandes cuándo volvería mamá. Sostuvo la única maleta que pudo comprar en el mercadillo, la apretó contra el cuerpo y antes de tocar el timbre, respiró hondo como los buzos que se disponen a hundirse sin tanque. La mansión Castillo no se abría, se desplegaba. Detrás del portón, un sendero de grava se curvaba entre setos domados a tijerazos, y al final, la casa, un palacio de molduras blancas, balcones de forja y ventanas que no miraban, juzgaban. Al iniciar el ascenso de las escalinatas, Carla sintió que cada peldaño medía sus pasos, calculaba sus errores, memorizaba su deuda con el mundo. La puerta se abrió sin que tocara el timbre. Una mujer uniformada con un moño que no conocía el azar, la escaneó de arriba abajo. «¿Carla Santos?», dijo. «Sí. Buenos días. Pase. Señora Castillo no espera. La señora nunca espera». El hall era vasto, un vientre de mármol blanco donde el sonido se quebraba en ecos fríos. Un reloj antiguo goteaba segundos con la calma cruel de los ricos. La mujer del moño, Berenice sabría luego, la condujo hasta el pie de una escalera que nacía en alfombra carmesí y trepaba como una serpiente hacia un descanso luminoso. Allí apareció Elena. 58 años convertidos en un manifiesto de poder. Rubio impecable, traje crema sin una arruga, perlas que parecían ajustar el aire a su alrededor. Descendió peldaño a peldaño con una sonrisa mínima, como si su sola presencia fuera un favor que concedía. Cuando llegó frente a Carla no la miró a los ojos, observó la maleta, las manos agrietadas, el calzado barato. «Reglas», dijo sin presentarse. «Primera, no me hables si no te hablo. Segunda, si rompes, pagas. Tercera, si limpias y no me gusta, vuelves a empezar. ¿Entendido?». Carla tragó saliva. Pensó en los niños. Asintió. «Responde en voz alta», exigió Elena. «Entendido, señora». «Bien, Berenice te mostrará la cocina. Marina te asignará tareas. Y recuerda, en esta casa, la excelencia no es una meta, es el mínimo». La palabra Marina se quedó flotando y casi en respuesta apareció en el umbral del pasillo. Una mujer morena, de movimientos precisos, mirada tranquila. No sonrió, ofreció en cambio algo más difícil, respeto. «Bienvenida, Carla», dijo con un hilo de calor en la voz. «Ven, te muestro el área de servicio». Elena percibió ese milímetro de humanidad y su gesto se endureció con un chasquido invisible. Siguió a Berenice hacia el comedor, donde 2 invitadas de sociedad esperaban café. En la mesa, copas altas titilaban en la luz. Elena tomó una, como si fuera un cetro. «Hoy tendremos almuerzo con amigas. Quiero brillo», ordenó. «Y quiero silencio». La prueba llegó antes del café. Un roce, un tropiezo, un vaso que no estaba donde debía. El vino tinto se volcó como una herida sobre el mantel blanco. El tiempo se contrajo. Elena giró la cabeza hacia Carla con una lentitud teatral. Las invitadas contuvieron la respiración, gozosas ante el espectáculo que se anunciaba. «De rodillas», dijo la señora, suave y glacial. «Limpia». Carla se arrodilló. La piedra bajo los huesos era un bisturí. Buscó con manos torpes un paño, cualquier cosa, y en ese segundo exacto, Marina entró con una bandeja de plata. En ella, un quitamanchas, un paño de microfibra, una sonrisa profesional sin rastro de servilismo. «Señora Castillo», anunció, «traje el tratamiento para vino tinto. Actúa en 30 segundos. No pidió permiso. Trabajó. Levantó el exceso con toques cortos, aplicó el producto, presionó con el paño, retiró. La mancha cedió, primero como un suspiro, luego como una rendición. Las invitadas exhalaron. Una de ellas murmuró: «¡Qué eficacia!». Elena no aplaudió. Sus ojos, sí, arrojaron una chispa peligrosa. «Levántate, Carla», ordenó Marina sin mirar a Elena. «No vuelvas a arrodillarte en mármol frío por una mancha que la química puede resolver». Carla obedeció temblando.
Vio, como si lo viera desde fuera, la geometría del poder alterarse 1 centímetro, y ese centímetro era un abismo. Más tarde, en la cocina, el reloj cambió de compás. Marina le enseñó a Carla dónde guardaban los insumos, cómo se planificaba una semana, por qué la biblioteca merecía guantes para el polvo fino. Hablaba sin desperdicio, como quien no solo sabe hacer, sino enseñar. Berenice, que toda la vida había marchado en cadencia rígida, se permitió un chiste pequeño. Carla rió por primera vez en semanas. En el piso de arriba, Elena caminaba descalza sobre el corredor de madera, escuchando el rumor de la casa. No era música, era disciplina ajena. No era obediencia, era competencia. Tocó con los dedos la barandilla y pensó que aquella mujer, Marina, no era una empleada. Era una amenaza elegante. Decidió entonces que haría lo que mejor sabía hacer, romper lo que no controlaba. Berenice, dijo por el intercomunicador, dile a Marina que suba. Marina subió. Los tacones de Elena marcaron el compás del encuentro. Te felicito por la mancha, dijo la señora, la voz endulzada con cianuro. Ahora lava todas las cortinas del salón, a mano, y reordena la biblioteca. Por autor, antes de cenar. Marina sostuvo la mirada sin bajar la cabeza. Entendido, señora, respondió. También revisaré el sistema de ventilación. El polvo vuelve si el aire lo empuja de regreso. Elena sonrió como sonríen las estatuas, sin vida. Cuando Marina se marchó, Carla, desde la puerta de la cocina, supo que había empezado una guerra. No de gritos, no de golpes. Una guerra más peligrosa, de precisión contra capricho, de respeto contra miedo. Y el mármol, testigo frío, guardó la grieta. El amanecer llegó con un filo azul que cortaba los bordes de la mansión. Marina estaba en pie antes de que el sol diera con los vitrales del hall. Había dispuesto, la noche anterior, 3 cubetas de agua a distinta temperatura, jabón neutro, guantes, toallas de algodón sin pelusa. Las cortinas del salón, terciopelo pesado, forro de seda, pendían como bestias dormidas. Carla observaba con una libreta en mano. Berenice, con las mangas arremangadas, calculaba tiempos de secado y circulación de aire. Lo primero, dijo Marina, es no pelear con la tela. Se le ofrece una salida. Sumergió una esquina, midió la respuesta, ajustó el jabón. Explicó capilaridad, anclaje de pigmentos, cómo una mancha no es un fracaso moral, sino un fenómeno físico. Berenice murmuró, fenómeno físico, con deleite. Carla anotó sin perder detalle, porque en cada instrucción había algo más que técnica, una forma de estar en el mundo que no humillaba. A media mañana, el salón recuperó su dignidad. Marina dirigió la colocación de las cortinas con pinzas acolchadas, ordenó ventilar sin sol directo, y entonces dio la segunda instrucción del día. Biblioteca. La puerta doble se abrió a un universo de papel, estanterías hasta el techo, escalerillas móviles, polvo fino como nieve vieja. Marina repartió guantes, paños, etiquetas, el sistema, clasificación por autor, dentro de cada autor por año, señalización discreta para quien no lee pero presume. Berenice llevaba décadas limpiando allí. Jamás nadie le había pedido opinión. Marina sí. ¿Qué estante acumula más polvo al mes?, preguntó. El de poesía, dijo Berenice, extrañada de oír su propia voz. Pero no por falta de uso, sino por un respiradero defectuoso. Entonces empezamos por ahí, decidió Marina. Arreglemos la causa, no el síntoma. Carla, que había pasado años apagando incendios ajenos, sintió que esa frase le colocaba una columna en la espalda. Trabajaron en silencio activo, el polvo cedía, los lomos volvían a brillar, las etiquetas nacían como pequeñas brújulas. Cada cosa iba encontrando su lugar, y en esa coreografía, Carla descubría también el suyo. Arriba, Elena intentaba leer, pero las palabras rebotaban del papel. La casa ya no le obedecía con la docilidad de siempre. Había una música nueva, no de miedo, de profesionalismo. Recorrió el pasillo, apoyó la frente en la ventana, vio a lo lejos a Augusto subiendo al auto rumbo a la empresa,
ajeno a toda batalla doméstica. Ignorancia bendita, pensó con amargura. Decidió bajar al salón a inspeccionar la hazaña. Encontró las cortinas impecables, el aire libre de humedad, la luz filtrada como en catedral. Contuvo el impulso de elogiar. El elogio, en su boca, era munición malgastada. Se dirigió a la biblioteca, y allí por un segundo se quedó sin palabras. No era solo el orden, era el criterio. Los libros respiraban. Un vaso pequeño con flores mínimas le puso un latido al mueble más solemne. «¡Qué eficiente!», dijo finalmente. «Gracias, señora», respondió Marina. «También limpiamos los respiraderos. El polvo no volverá con tanta facilidad». «Ah», dijo Elena, afilando el «A» como una hoja. «Ya que estás tan inspirada, reorganiza la cristalería. Y quiero un informe del menú semanal con costos. Por la tarde tendremos visita». Marina asintió. Carla notó que, al pasar, Elena rozó con los dedos una enciclopedia y la dejó torcida medio centímetro. No fue accidente, fue mensaje. Cuando Elena se fue, Marina enderezó el volumen sin mirarlo, igual de precisa. Mensaje recibido y respondido. En la cocina, la operación menú empezó como una clase magistral de logística. Marina abrió el frigorífico, verificó inventario, cruzó precios de mercado con estacionalidad, propuso variantes por alergias y maridajes posibles. Berenice aportó proveedores confiables. Carla, recetas de su abuela capaces de alimentar a un batallón con poco. En una hoja Marina escribió: «Comida que alimenta y no humilla». Berenice la miró de reojo, sorprendida por las palabras. «¿La comida puede humillar?», preguntó Carla. «Sí», dijo Marina, «cuando se usa para exhibir poder, no para cuidar». A media tarde, el timbre interrumpió la quietud. Dos invitadas entraron con perfumes caros y risas envainadas. Elena las recibió en el salón, conversó de inversiones, se quejó del personal difícil de encontrar, con una mirada que pretendía perforar la puerta de la cocina. Marina sirvió café con movimientos invisibles, tazas al borde justo, cucharillas alineadas, azúcar en sobres sin logotipo. La anfitriona buscaba una falla como un francotirador busca la respiración del blanco. No la hubo. «Marina», dijo Elena de pronto, «¿qué postre sugieres para un paladar exigente?» «Depende del exigente», respondió Marina con neutralidad quirúrgica. «Si le gusta lo clásico, crème brûlée aromatizada con cáscara de naranja. Si teme al azúcar, peras al vino especiado. Si quiere impresionar, mil hojas con crema diplomática y frambuesas. En cualquier caso, el café debe ser blend suave para no robar final». Las invitadas se miraron con una chispa de aprobación que no compartieron con Elena. La dueña de casa sonrió, pero su sonrisa tenía las aristas de un vaso roto. «Entonces prepárala», ordenó, «y que Carla te asista». En la cocina, Marina convirtió el pedido en un laboratorio de precisión. Enseñó a Carla a marcar el caramelo sin amargarlo, a templar la crema, a escuchar el crack de la costra al toque de la cuchara. Cuando rompieron la primera superficie dorada, Carla rió, sorprendida de que un sonido tan pequeño pudiera producir una alegría tan grande. La tarde terminó con platos vacíos, cumplidos, medidos, y un rumor nuevo, el de una casa que empezaba a aprender otro idioma. Elena, desde la escalera, observó a Marina despedir a las invitadas con una inclinación exacta. No había servilismo, había soberanía. Y en ese contraste, Elena sintió lo que más temía: perder el monopolio del escenario. Esa noche, la dueña no durmió. Recorrió pasillos, abrió la puerta de la biblioteca, torció un libro al azar, volvió a enderezarlo, se detuvo frente al ventanal que se había convertido en confesionario. Si el poder es una lámpara, pensó, alguien acaba de cambiar la bombilla. Y esa claridad nueva le resultaba insoportable. Al amanecer ya tenía un plan: convertir la eficiencia en carga, la virtud en delito, el respeto en arma. Porque la guerra que había empezado pedía otro capítulo, y Elena Castillo jamás rehusó escribir la versión que le convenía de cualquier historia. Mañana habría órdenes, y trampas, y sonrisas. El parteaguas llegó con un correo de Augusto.
Cena formal el viernes, 8 comensales, 5 tiempos, imprescindible causar impresión. Elena leyó en voz alta, dejó el teléfono sobre la consola y miró a Marina con un brillo de desafío. «Tendrás 2 días», dijo. «Y personal reducido. Quiero ver tu famosa eficiencia, Marina». La palabra reducido era un filo. A media mañana, Elena canceló al sommelier habitual por presupuesto, anuló la compra de vinos y avisó al camarero extra que los servicios ya no serían requeridos. Luego envió mensajes ambiguos a proveedores. Posponer, quizá, luego confirmo. El tablero quedó sembrado de minas. Marina no discutió. Se encerró en la cocina con un cuaderno y un cronómetro. Diseñó un menú que no dependiera de caprichos externos. Lenguado al limón siciliano con alcaparras, crema de boletus con aceite trufado, ensalada tibia de endivias y nueces, lomo bajo a fuego lento con demi-glace reducido y de postre, crème brûlée aromatizada con naranja. Para vinos activó una red propia. Llamó a un viejo conocido del gremio hotelero, un distribuidor de confianza. No pidió crédito, ofreció reputación. En la libreta anotó Sancerre 2019 Loira, Pinot Noir joven para el lomo, espumante Brut para apertura. Carla y Berenice se convirtieron en extensión de sus manos. El jueves por la tarde, la cocina parecía una base operativa. Tiempos cruzados, hornos precalentados, bandejas etiquetadas. Marina explicaba con serenidad de cirujana. «No perseguimos la perfección», dijo. «La sostendremos. Cuando algo salga mal, nos movemos al plan B como si siempre hubiese sido el A». Elena asomó la cabeza cada hora con sonrisas venenosas. «Seguro que podrás, Marina. Sería lamentable que decepcionaras a Augusto». Y se retiraba, dejando esparcida la idea del fracaso como polen de planta invasora. La tarde del viernes, la casa se vistió de gala. La mesa brilló con una geometría solemne, platos de porcelana con filo de platino, cubertería alineada al milímetro, copas que parecían notas de cristal en una partitura. Los invitados llegaron oliendo a negocios cerrados y egos pulidos. Entre ellos, James Peterson, socio extranjero con el que Augusto aspiraba a sellar un proyecto estratégico. Elena, anfitriona estelar, calculó cada saludo, cada anécdota, cada pausa en la conversación para que coincidiera con un posible tropiezo del servicio. Lo buscó con hambre. No lo encontró. El aperitivo salió puntual. El espumante, en temperatura perfecta. La crema de boletus, un terciopelo tibio que domesticó el salón. Carla servía con manos firmes que ella misma no se reconocía. Berenice iba y venía como un metrónomo discreto que marcaba compases invisibles. Cuando llegó el lenguado, Elena vio su oportunidad. Tomó la copa, la sostuvo en el aire y sonrió con la dulzura de un veneno bien dosificado. «Marina», dijo, «quizá puedas ilustrarnos. ¿Este vino combina realmente con el pescado?» La mesa cayó. Ojos curiosos. Peterson inclinó la cabeza. Marina no tardó un segundo de más. «Sancerre Valle del Loira 2019», respondió. «Sauvignon Blanc de acidez nítida, notas cítricas y minerales. Limpia el paladar y realza el limón siciliano del lenguado. Es una armonía clásica francesa». Peterson sonrió con genuino placer. «Excelente elección». El elogio rebotó en las paredes como campanas. Elena dejó la copa sin beber. En su garganta se formó un nudo antiguo, la certeza de que su guión había sido reescrito por otra mano. Los siguientes tiempos fluyeron con precisión de relojero. El lomo bajo vino rosado en el centro, como debía ser. La demi-glace, un espejo oscuro que prometía profundidad. Las conversaciones subieron de tono y luego se ordenaron. Marina y su equipo navegaban las corrientes sociales y logísticas con un timón invisible, pero Elena no había gastado todas sus balas. En el cuarto plato, con el salón ya ebrio de aprobación, la dueña de casa dejó caer su trampa final. Rozó accidentalmente una copa de tinto. El vino se desprendió como una caricia cruel hacia la blancura del mantel. La escena replicaba el primer día de Carla.
Era un ritual de dominación. ¡Qué torpeza!, exclamó Elena demasiado rápido. Marina, ¿podrás resolverlo ahora? A su señal, el silencio se tensó. Carla sintió en los huesos la orden que conocía, de rodillas. Pero Marina ni vaciló ni teatralizó. Señaló con el mentón a Carla, quien llegó con el kit antimanchas que habían preparado con previsión casi profética. Toques suaves. Producto exacto. Paño con microfibras. La mancha retrocedió. Nadie se arrodilló. «Disculpen la interrupción», dijo Marina, y el salón expulsó aire, aliviado. Elena apretó los dientes hasta oírse por dentro. El postre, brillante, partió su costra de caramelo con el sonido que Carla ya asociaba con milagros pequeños. Peterson levantó la cuchara y soltó una risa breve, de niño sorprendido. La cena terminó con brindis. Augusto, satisfecho, felicitó a Elena por un evento perfecto. En su mirada había gratitud, que no encontraba destinatario correcto. Elena se adueñó del halago con una inclinación calculada. Marina recogió en silencio, como siempre, pero sus ojos guardaron un fuego frío. Cuando los invitados se fueron, la mansión quedó suspendida en un eco de cristales. Elena llamó a Marina a la biblioteca, cerró la puerta, encendió la lámpara de pantalla verde. El verde era quirúrgico. «Has ganado simpatías», dijo. «Pero no te confundas, esta casa es mía. Tú eres reemplazable». Marina no respondió. Dio un paso hacia la estantería y enderezó la enciclopedia que Elena dejaba torcida como firma de grafitera. «El polvo vuelve si el conducto está roto», dijo. «A veces hay que cambiar la pieza, no solo limpiar el residuo». La metáfora quedó flotando. Elena la miró con frialdad glacial. «Mañana hablaremos de lealtad», sentenció. «Buenas noches». En el pasillo, Carla esperaba, nerviosa. Marina la miró y por primera vez mostró una grieta de cansancio. «Descansa», le dijo. «Mañana será más largo. La guerra de los cuchillos había terminado. La guerra de las sombras apenas comenzaba». Elena no sabía dormir después de una derrota, por mínima que fuera. La noche se hizo pasillo, espejo y eco. A las 3 de la mañana bajó al sótano con la linterna del teléfono. El cuarto de Marina olía a jabón neutro y papel viejo. No había adornos, solo un baúl, una cama impecable y una mesa con un cuaderno de cuero. Elena lo abrió con dedos de ladrón. Adentro, notas minuciosas. Observaciones sobre flujos de trabajo, proveedores, hábitos de invitados, perfiles de carácter. Una página titulada Castillo Hipótesis la detuvo. Bajo el título una frase: «El poder sin examen de conciencia degrada». Elena no supo si reír o arrancar la hoja. Junto al cuaderno, una fotografía. Ella, Elena Castillo, en la inauguración del Shopping Iguatemi Premium, marzo de 2009. Vestido azul noche, sonrisa de cuchillo, copa alta. Detrás, entre sombras, una adolescente con ojos abiertos como estrategias. «¿Marina?» El pulso de Elena tropezó. Guardó la foto en el bolsillo, cerró el cuaderno con suavidad contenida y se escabulló. A las 8, llamó por intercomunicador. «Marina, a mi despacho». Marina entró con el sol en el hombro, como si hubiera elegido la luz para la conversación. Elena puso la foto sobre la mesa sin decir más. Marina la miró y luego la devolvió a su dueña con una calma que irritó por su ausencia de miedo. «La guardabas», dijo Elena. «¿Desde cuándo me observas?» «Desde que tenía 17», respondió. 2009. La noche en que aprendí que hay gente que confunde respeto con servilismo y elegancia con crueldad. Elena inclinó la cabeza. Había una fuerza antigua en esas palabras, una línea que unía una fiesta con esta casa. Buscó refugio en la ironía. «Así que soy tu tesis». «No», dijo Marina. «Mi advertencia». La conversación fue un duelo sin armas visibles. Elena atacó con insinuaciones. Un supuesto escándalo en un hotel de Sao Paulo, una auditoría con irregularidades. Marina no negó ni se excusó. Explicó procedimientos, citó protocolos, ofreció contactos para corroborar. Cada bala de Elena se convertía en vapor al contacto con el aire.
Carla, desde el pasillo, escuchaba pedazos de frases. Gestión, liderazgo, responsabilidad. Nunca había oído a dos mujeres hablar así, con ese tono que cortaba y a la vez edificaba. Se miró las manos, ya no le temblaban. Al mediodía, Elena cambió de campo. Si no podía atacar el expediente, atacaría el relato. Esta tarde vendrá Margaret Sinclair, anunció. Sabe mirar detrás de las cortinas. Veremos si tu puesta en escena la convence. Marina aceptó sin parpadear. Rediseñó el salón en 20 minutos, menos flores, más aire, manteles que absorbían luz y devolvían calma, música de cámara en volumen que permitía la voz. A Elena le pareció que la casa se había vuelto más inteligente de un minuto a otro, y ese pensamiento la irritó por su honestidad. Margaret llegó con un abrigo que sabía a otra ciudad. Saludó con cortesía cortante y olfateó la mansión como si midiera humedad, pretensión y presupuesto. Marina ofreció té de Darjeeling y un plato de petit fours que parecían joyas. Elena condujo la charla hacia la dificultad de encontrar gente que esté a la altura. Y Margaret, sin levantar la voz, dejó caer una sentencia. La altura de una casa es la de su anfitriona. El personal solo refleja la educación que recibe. El golpe fue fino y certero, y no hubo sangre visible. Marina no sonrió. Sirvió más té como quien ofrece tiempo. Elena cambió de tema, pero se llevó la frase pegada a la piel. Cuando Margaret se fue, Elena cerró la puerta con un suspiro que no se permitió oír. Llamó a Marina a la biblioteca. Otra vez, la enciclopedia torcida la esperaba como una trampa infantil. Marina la enderezó con esos dedos que trabajaban con exactitud de relojero. Elena no soportó más la metáfora. «¿Qué quieres?», preguntó, rompiendo el protocolo. «¿Qué buscas en esta casa? Si es dinero, puedo pagarte el doble. Si es un puesto, puedo inventarte un título». «No quiero tus títulos», dijo Marina. «Quiero que entiendas que mandar no es humillar, y quiero que Carla y Berenice no vuelvan a temer el sonido de tus tacones». El silencio fue una cuerda tensa. Elena sintió la tentación de reír. No lo hizo. En cambio, eligió su arma favorita, el evento. «Haré una fiesta de caridad en 3 días», declaró. «Tema victoriano, 200 personas. Quiero que la ciudad hable durante semanas». Marina sostuvo la mirada. «Entonces haremos que la ciudad hable por las razones correctas». Elena vio por primera vez un destello distinto en los ojos de Marina. Una resolución que no era desafío, era convicción. Y advirtió, con un miedo tan frío que casi pareció lucidez, que quizá la estaba subestimando desde el principio. Esa noche, la casa fue un hormiguero planificado. Carla coordinó listas. Berenice programó compras. Proveedores entraron y salieron como piezas de un reloj nuevo. Marina trazó planos, asignó roles, negoció tarifas, aseguró entregas. Cada llamada resolvía un obstáculo, cada no encontraba un rodeo. Elena, desde el descansillo de la escalera, observó el ballet con un sentimiento contradictorio, orgullo de propietaria y celos de protagonista desplazada. Pensó en 2009, en la foto, en la adolescente que la miraba desde el fondo de un salón. 15 años de ventaja, calculó. Sonrió con los labios, no con los ojos. «Guerra es guerra», se dijo al espejo, «y a mí nunca me tiembla la mano». Pero la mano esa noche sí tembló 1 milímetro cuando trató de torcer la enciclopedia y la dejó por primera vez en su sitio. 3 días para una fiesta que devoraría semanas de trabajo. El lunes amaneció con proveedores en fila y teléfonos encendidos como velas. Marina dividió el plan en bloques. Ambientación, música, cocina, servicio, protocolo. Cada bloque tenía un responsable, un suplente, un plan de contingencia. En la pizarra magnética las líneas parecían pentagramas. La mansión se estaba convirtiendo en una sinfonía. Ambientación, cortinas de terciopelo borgoña, candelabros de cristal, arreglos florales altos con lirios y hortensias para no bloquear miradas. Carla aprendió a montar centros de mesa con alambres invisibles que sostenían geometrías. Descubrió que sus manos, que siempre habían lavado,
también sabían construir belleza. Berenice se ocupó de la iluminación, velas verdaderas en cilindros de vidrio, dimmers en lámparas para lograr una penumbra donde el lujo susurra en lugar de gritar. Música. Un cuarteto de cuerdas aceptó tocar por debajo de su tarifa habitual a cambio de exposición y un catering posterior en condiciones dignas. Marina negoció como diplomática, ni servilismo ni altanería, solo claridad y respeto. Ensayaron en el salón vacío, las notas rebotaron en mármol y madera probando acústicas. Cocina. El menú creció en ambición sin perder sentido. Canapés de salmón curado, mini tartaletas de cebolla caramelizada, roast beef en lonchas finísimas, terrinas vegetales, una estación de sopas en pequeñas tazas, panes artesanales. Marina evitó montajes caprichosos que se derrumban con el primer bostezo de calor. Priorizó lo que viajaba bien del horno a la boca. Servicio. Uniformes pulcros sin adornos que recuerden servidumbre teatral. Instrucciones de desplazamiento. Un buen servicio es el que no se nota pero se siente. Carla memorizó trayectorias como si aprendiera una coreografía. Berenice cronometró la reposición de bebidas con precisión militar. En paralelo, Elena jugaba su propia partida. Llamó a la florista para cambiar a último momento el color de los arreglos, canceló el alquiler de 2 candelabros por seguridad, exigió una alfombra más clara, sabía que era cruel con el tránsito, avisó que llegaría prensa. Todo estaba diseñado para forzar fisuras. Marina absorbía los golpes con un movimiento de judo, redireccionaba la fuerza. Si cambian el color, subimos el tono de las velas, resolvió. Si quitan candelabros, ganamos líneas limpias. Si la alfombra es clara, multiplicamos estaciones de apoyo para evitar derrames. Si llega prensa, que encuentren historias. Proveedores justos, donaciones transparentes, equipo visible. A media semana, un problema real estalló. Un proveedor clave de cristalería tuvo un corte de energía y no pudo esterilizar a tiempo. Marina decidió en 10 minutos. Llamó a un viejo hotel, trueque de favores. Retiraron copas en cajas numeradas. Elena recibió la noticia lista para la crítica. Encontró, en cambio, una solución mejor que la original. La víspera, la mansión era una ciudad en vísperas de fiesta nacional. El cuarteto ensayaba fragmentos de Elgar. La florista, una mujer de manos fuertes, colocaba lirios que olían a promesa. La cocina exhalaba pan recién horneado. El pasillo se llenó de trajes y vestidos que relucían como armaduras. Carla, con el uniforme ajustado, se miró en un espejo que nunca antes había querido mirar. Se gustó. Era una revelación que la conmovió. Elena realizó la inspección de la tarde con la paciencia de un fiscal. Buscó grietas y encontró música. Buscó manchas y encontró brillo. Buscó temblores y encontró plomo. Se acercó a Marina. «Impresionante», dijo masticando la palabra. «¿Lista para mi pregunta?» «Siempre», respondió Marina. La pregunta cayó al día siguiente, ante 200 miradas y cámaras oportunistas. Augusto estaba en el estrado agradeciendo donaciones. La atmósfera vibraba de autosuficiencia satisfactoria. Elena tomó el micrófono con el teatro que había ensayado desde niña. «Una última cosa», anunció. «Todos admiran el trabajo de nuestra...» Pausa. «Gobernanta. Dime, Marina, ¿qué crees que mereces por este esfuerzo?» El salón contuvo el aire. Carla apretó la bandeja. Berenice clavó las uñas en la lista de control. La ciudad entera parecía apoyar la oreja en la pared de la mansión. Marina no se movió. Sonrió, pero no como quien pide permiso, sino como quien otorga sentido. «Que nadie se arrodille para ser bien tratado», dijo. «Que el poder se mida por cuántas manos levanta, no por cuántas rodillas dobla. Y si algo merezco, que sea que estas palabras no se olviden cuando se apaguen las luces». Un murmullo recorrió el salón como fuego bajo terciopelo. Margaret Sinclair, en primera fila, asintió con una aprobación que valía titulares. Augusto, descolocado, aplaudió por reflejo. Los demás lo siguieron como se sigue a quien devuelve el aire. Elena sonrió, pero su sonrisa fue la mordida contenida de una fiera. La fiesta continuó impecable.
La prensa encontró historias humanas que no cabían en la malicia. Un proveedor que por primera vez cobraría a tiempo. La orquesta invitada a tocar en otro evento. Las cocineras halagadas por su pericia. El dinero para la caridad superó objetivos. Los nombres importantes se prometieron favores. La ciudad habló como Elena quería, pero habló otro idioma. A medianoche, cuando el último invitado se fue y el cuarteto guardó arcos y partituras, Marina reunió al equipo en la cocina. Brindó con agua. Nadie debía manejar cansado con alcohol en la sangre. Y agradeció con nombres, no con cargos. Carla lloró en silencio, no de agotamiento, sino de una alegría rara, la de pertenecer sin desaparecer. En la biblioteca, Elena aguardaba con la carta ya escrita en su cabeza, la de la victoria que le correspondía por derecho de escenario. Cuando Marina entró, la dueña de casa alzó la vista y vio algo que no esperaba. Una decisión ya tomada, un cierre que no pedía permiso. «Se acabó», dijo Marina, colocándole un sobre en la mesa. «Mi renuncia, efectiva ahora». Elena la estudió, incrédula. Marina señaló la estantería. Ningún libro estaba torcido, ningún respiradero obstruido. «Lo que empezó con una mancha termina con una verdad», añadió. «Nadie más va a arrodillarse en tu mármol». El sobre pesaba como una sentencia. Afuera en el pasillo, los tacones de Carla y Berenice marcaban un ritmo nuevo, el de una casa que ya no obedecía por miedo. Y por primera vez desde 2009, Elena Castillo sintió que el mármol bajo sus pies no era suelo, era espejo. La fiesta victoriana llegó con puntualidad de tormenta. Desde temprano, la mansión era un hormiguero de pasos, vestidos de época, candelabros encendidos y notas de violines probando la acústica. Elena, impecable en un corsé bordado con hilo dorado, se miró en el espejo con una sonrisa que no era de triunfo, era de espera. Sabía que esa noche no buscaba aplaudir, buscaba herir. Marina, vestida con discreción, se movía como un director invisible. Cada gesto suyo era seguido por Carla y Berenice, como si fueran piezas de un engranaje bien aceitado. Las mesas rebosaban de flores y vajillas antiguas, pero todo parecía respirar, no sofocar. El ambiente estaba diseñado para impresionar sin ahogar, y eso irritaba a Elena. A ella le gustaba el exceso que humilla. La primera hora fue un desfile de sonrisas ensayadas, brindis con copas de cristal y comentarios venenosos envueltos en seda. Elena se pavoneaba entre invitados, buscando grietas en el servicio, fallos en la logística, miradas incómodas que pudieran convertirse en armas. No las encontraba. En cambio, escuchaba elogios. ¡Qué elegancia! ¡Qué organización impecable! ¡Qué visión! Y cada palabra, aunque dirigida a ella como anfitriona, tenía la sombra de Marina en la raíz. Augusto, con su eterna diplomacia empresarial, agradecía cada cumplido y lo compartía con Elena, sin advertir la ironía del eco. Todos sabían que el motor era otro. Ella, sin embargo, se guardó la rabia como pólvora para el momento exacto. Ese momento llegó cuando la orquesta cayó para el discurso central. Augusto habló de solidaridad, de donaciones, de responsabilidad social. El aplauso fue largo, los flashes brillaron. Entonces, Elena avanzó con paso firme hacia el micrófono, su corsé brillando bajo la luz de los candelabros. «Amigos», dijo con voz melosa, «hoy hemos visto un trabajo formidable de nuestro equipo, y todos hablan de Marina, nuestra gobernanta. Así que quiero preguntarle delante de ustedes, ¿qué crees que mereces por todo este esfuerzo?» El silencio se expandió como un incendio lento. Todos sabían que la pregunta no era generosa, sino una trampa, una invitación al ridículo o al servilismo. Marina, sin embargo, no vaciló. Sonrió y esa sonrisa no fue de cortesía, fue de conocimiento. «Merezco», dijo con voz clara, «que nadie en esta casa vuelva a arrodillarse para ser tratado con dignidad. Merezco que entendamos que el poder no se mide por las rodillas que dobla, sino por las manos que levanta. Y si algo merezco yo, es que esas palabras no mueran cuando se apaguen los candelabros». Hubo un murmullo primero tímido, luego fuerte,
luego aplausos. Margaret Sinclair, símbolo de la alta sociedad, asintió con solemnidad. Augusto aplaudió confundido y el resto lo siguió, atrapados en la emoción. Elena sonrió, pero por dentro sintió que el suelo se abría bajo sus tacones. El resto de la noche transcurrió sin tropiezos. La música fluyó, los invitados elogiaron la organización. Las donaciones superaron lo esperado. Pero en el corazón de Elena, cada aplauso sonaba como un golpe contra su control. Cuando las luces se apagaron y la última dama se retiró con su abanico, la mansión quedó en silencio. Marina entró a la biblioteca con los hombros rectos, la frente alta. Elena la esperaba con una copa de coñac. ¿Disfrutaste tu espectáculo?, preguntó con veneno. No era espectáculo, respondió Marina. Era verdad. Elena apretó la copa hasta casi romperla. Esa noche comprendió que la guerra ya no era por la casa, ni por el prestigio, era por el relato, y lo estaba perdiendo. La mañana después de la fiesta amaneció gris, con una llovizna que parecía burla. Elena bajó a la biblioteca y encontró sobre su escritorio un sobre cerrado. Reconoció la letra firme, Marina. Con manos tensas, rompió el sello. Señora Castillo, esto termina hoy. Presento mi renuncia inmediata. No me marcho derrotada, sino en victoria. He demostrado que se puede servir sin humillar, trabajar sin miedo y liderar sin destruir. Usted puede quedarse con la casa, con los títulos y con los lujos. Yo me llevo lo único que importa, la dignidad intacta. Marina Silva. Elena sintió que la carta pesaba como plomo. Subió a su habitación, pero la encontró fría. Se miró al espejo. La imagen reflejada era la de una mujer vestida de poder, pero vacía de respeto. Las horas siguientes fueron una tormenta de rumores. Margaret Sinclair había comentado discretamente a varias familias influyentes lo que había presenciado, no de forma maliciosa, sino como advertencia. Las noticias corrieron como pólvora. En las reuniones sociales, las sonrisas hacia Elena se volvieron delgadas, las invitaciones empezaron a reprogramarse, los saludos fueron más fríos. En la ciudad, lo invisible se volvía evidente. La reputación de Elena Castillo estaba en juicio. Augusto, ajeno en un principio, recibió llamadas incómodas. Al mediodía, enfrentó a su esposa en el salón. Elena, me llegan comentarios inquietantes. Dicen que tratas al personal con crueldad. ¿Es cierto? Exageraciones, mintió ella. Chismes de gente envidiosa. No, Elena, dijo él con firmeza poco habitual. Los rumores no nacen solos. Marina hizo más por esta casa en una semana que tú en años, y la gente lo vio. Elena tragó la furia. No podía pelear con Augusto, necesitaba su respaldo. Fingió una sonrisa, prometió cambios, juró que eran malentendidos, pero sabía que la grieta era real. Su poder se sostenía de apariencias, y esas apariencias se estaban desmoronando. Carla y Berenice, por primera vez, caminaron por la mansión sin mirar al suelo. Ya no había Marina, pero su enseñanza seguía viva. Elena intentó recuperar autoridad con órdenes duras, pero nadie temblaba. Obedecían, sí, pero sin miedo. Y eso era peor. Era como gobernar un reino de estatuas. Esa noche, sola en la biblioteca, Elena volvió a leer la carta. Cada palabra era un espejo. Esto termina hoy. El eco se repetía en su mente como un martillo. No era solo la renuncia de una empleada, era la sentencia de su estilo de vida. Miró la foto de la fiesta victoriana en una revista social. Sonreía entre invitados, pero al fondo, apenas visible, Marina la miraba. Un detalle inadvertido por todos, menos por ella. Elena cerró la revista con un golpe seco. Sabía que, aunque Marina se hubiera ido, su sombra seguía dentro de esas paredes. Sin Marina, la mansión se volvió un escenario vacío. Elena contrató nuevas empleadas con rapidez, pero ninguna tenía la precisión ni la dignidad que había impuesto la anterior. Eran jóvenes temerosas, mujeres necesitadas que aceptaban órdenes sin cuestionar. Al principio, Elena sintió un alivio cruel. Volvía a ser la reina indiscutida. Pero pronto comprendió el vacío. Ya nadie admiraba.
solo obedecía. Carla y Berenice permanecieron, pero habían cambiado. Carla ya no temblaba al hablar. Pedía insumos con firmeza. Berenice no aceptaba retrasos en pagos a proveedores. Habían aprendido a valorarse y esa semilla venía de Marina. Elena lo percibía y lo odiaba. Era como si Marina siguiera gobernando desde la distancia. Los rumores en la ciudad se intensificaron, invitaciones sociales escaseaban, las viejas amigas de Elena empezaron a reunirse sin ella. Augusto recibía elogios por la fiesta de caridad, pero todos sabían a quién correspondía el mérito. En las cenas de negocios, el nombre de Marina surgía como referencia de excelencia, y cada vez que alguien lo mencionaba, Elena sentía el nudo en la garganta crecer. Desesperada, intentó recuperar control con disciplina extrema. Revisó cámaras de seguridad, fiscalizó inventarios, interrogó a Carla sobre gastos menores, acusó a Berenice de negligencia por un retraso mínimo. Pero cada arrebato la dejaba más sola. Augusto, cansado, empezó a pasar más tiempo en la empresa. Los niños de Carla ya no necesitaban excusas. Su madre llegaba a casa con orgullo, no con lágrimas. La mansión, que debía ser un símbolo de poder, se había convertido en un museo de fracasos. Una noche, Elena bajó a la biblioteca y encontró un sobre olvidado en un cajón. Era la carta de Marina, otra vez. La releyó y esta vez se detuvo en una frase. El poder se mide por cuántas manos levanta. Miró sus propias manos, cubiertas de anillos, y pensó que nunca habían levantado nada más que copas. Por primera vez en décadas, Elena lloró. No por compasión hacia los demás, sino por la certeza de haber perdido el único juego que realmente importaba, el del respeto. Su reino estaba intacto en mármol, cristal y oro, pero vacío de lealtad, vacío de admiración, vacío de vida. El martes amaneció con un silencio espeso, de esos que anuncian cambio o catástrofe. Elena caminó por el pasillo con una taza de té entre las manos como si sostuviera un animal asustado. En la puerta de la cocina escuchó risas contenidas. Carla enseñaba a una ayudante nueva a templar caramelo sin quemarlo. Berenice repasaba la lista de proveedores con una disciplina que parecía militar. Nada de eso le pertenecía a Elena, y sin embargo latía dentro de su casa. El contraste le pinchó el orgullo como una espina invisible. En el comedor, una revista abierta mostraba la crónica de la fiesta victoriana. El titular no decía su nombre, sino una frase que ya era consigna. Nadie debe arrodillarse para ser bien tratado. Más abajo, un párrafo mencionaba la impecable dirección de la gobernanta Marina Silva. Elena cerró la revista con un golpe seco. No podía seguir peleando contra la sombra. Tendría que elegir restauración o ruina. Subió a la biblioteca. El aire olía a papel limpio. Sobre el escritorio, la carta de renuncia que releía cada noche la esperaba como un espejo paciente. El poder se mide por cuántas manos levanta. Elena aparcó el té, abrazó los brazos de la silla y se obligó a pensar sin máscaras. Tenía opciones: endurecerse en la soberbia hasta convertir su casa en un mausoleo, o hacer algo que nunca había hecho: aprender. Tomó el teléfono. Llamó a Augusto. «Necesito una hora contigo», dijo sin adornos. «En casa. Es importante». La voz de su marido llegó desconfiada pero curiosa. Acordaron a las 6. Elena colgó, miró el reloj y por primera vez en años bajó a la cocina no para mandar, sino para escuchar. «Carla», dijo en el umbral conteniendo el orgullo, «quiero ver cómo haces ese caramelo. ¿Me enseñas?». Carla se quedó quieta, cuchara en el aire, los ojos grandes. Berenice entrecerró los suyos, midiendo la trampa invisible. Elena levantó las manos abiertas, como en tregua. «No voy a interferir. Solo quiero aprender». Carla asintió lenta y explicó la ciencia mínima: azúcar, calor, paciencia, el punto ámbar que llega y no perdona. Elena, de pie, fue tomando notas mentales. Por primera vez, el mármol no la avalaba, la medía. En 10 minutos, el olor del caramelo le enseñó algo que ningún salón había podido. El respeto nace de la precisión y del cuidado,
no del miedo. «Gracias», dijo Elena cuando terminaron. «Ahora tengo que arreglar otras cosas». Se encerró en su despacho y marcó números que nunca había marcado. Proveedores a los que regateó hasta humillar, empleadas a las que despidió sin despedirse, organizaciones a las que prometió donaciones que jamás enviaba a tiempo. Pidió disculpas. No todas fueron aceptadas, no todas convirtieron su culpa en absolución, pero cada llamada daba un paso hacia un terreno nuevo, el de la responsabilidad. A las 6 en punto, Augusto llegó con gesto tenso. La casa parecía otra, menos perfumada, más viva. Se sentaron en la biblioteca. Elena habló sin teatro. «He sido cruel y estúpida. Cambiaré la forma de dirigir esta casa. Quiero transparentar cuentas, regularizar pagos, subir salarios. Quiero...» Se atascó, tragó. «Quiero recuperar el respeto de quienes trabajan aquí y quiero hablar con Marina». Augusto abrió la boca y volvió a cerrarla. Había esperado excusas, llanto decorativo, culpas ajenas, no esa confesión limpia, cortante. «Te apoyaré», dijo a un incrédulo. «Pero no basta con decirlo. Tendrás que demostrarlo todos los días». «Lo sé», respondió Elena. «Y hay más». Le mostró un cuaderno nuevo, limpio de artificios. Plan de restitución. Puntos claros. Auditoría de procesos, calendario de pagos, beneficios, comidas, transporte, seguro médico básico, formación interna y un comité de 2 trabajadoras, Carla y Berenice, con poder de veto sobre medidas que afecten al equipo. Augusto leyó en silencio. A cada línea, la imagen de su esposa se desplazaba 1 milímetro lejos de la mujer que conocía. «Falta algo», dijo él. «Reparación a Marina, no económica, reconocimiento». Elena bajó la vista. Sabía que esa palabra era una aguja en su vanidad. «La buscaré», susurró. «Mañana». La noche trajo una lluvia fina, constante. Elena, insomne, caminó hasta la biblioteca. Enderezó un libro que no estaba torcido, solo para sentir el gesto correcto. De pie ante la ventana, imaginó la otra casa, donde Marina tal vez cenaba sola, tal vez no. Imaginó levantar el teléfono, pero un temor nuevo la frenó, no un miedo al rechazo, sino al juicio justo. A la mañana siguiente, Elena encontró a Carla despejando la despensa y a Berenice revisando facturas. «Quiero pedirles algo», dijo. «Acompáñenme esta tarde. Iremos a ver a Marina. Y si decide no abrirme la puerta, ustedes hablarán. Lo que ella diga, se hará». Carla y Berenice se miraron. La desconfianza no desapareció, pero se abrió un resquicio. Esa tarde, las 3 tomaron un taxi. La ciudad rodó por la ventanilla. Semáforos, motos impacientes, gente con prisa. El edificio de Marina era sencillo, pulcro. Subieron en silencio. En el piso 3, Elena tocó el timbre. 2 golpes. Nada. Un tercero. Pasos. La puerta se entreabrió. Los ojos de Marina, alertas, midieron la escena. Carla y Berenice dieron un paso adelante en gesto de paz. Elena sostuvo la mirada sin maquillaje en la voz. «Vengo a escucharte», dijo. «No a ganar». La puerta se abrió del todo. No hubo sonrisa, tampoco portazo. Fue la primera vez en toda su historia que el poder pidió permiso para entrar, y ese gesto, minúsculo y exacto, empezó a restaurarlo. El departamento de Marina olía a café reciente y a libros bien cuidados. No había lujo, había orden. En la mesa, un cuaderno abierto, idéntico al de la mansión, pero con otro título: Protocolos de Dignidad. Elena lo leyó sin tocarlo, como quien mira el plano de una casa que querría habitar. «Siéntense», dijo Marina indicando 3 sillas. «Hablen». Carla tomó la palabra con una firmeza que meses atrás no tenía. «Marina, la señora quiere cambiar cosas. Ya empezó. Aumentos, beneficios, un comité para que nadie decida sola. Dice que vino a escuchar. Yo quiero creerle, pero necesito que esto no dependa de su humor». Berenice añadió, sin poemas: «Contrato por escrito, procedimientos claros, auditorías trimestrales y disculpas públicas, aunque duelan». Elena respiró hondo. Luego habló sin aderezo.
Haré todo eso, y más. No para limpiar mi imagen, sino porque descubrí que estaba vacía. Quiero pedirte, miró a Marina, que nos ayudes a diseñar los procedimientos, no como empleada, como consultora, con libertad de señalar mis errores, con derecho a irte cuando quieras si vuelvo a humillar a alguien. El silencio pesó lo justo. Marina cerró el cuaderno, lo giró y con un bolígrafo escribió una fecha en la esquina. El gesto era un umbral. Condiciones, dijo. 1. Reconocimiento público de que el éxito de la fiesta fue del equipo y no una exhibición de tu vanidad. 2. Salarios justos y pagos puntuales con comprobación externa. 3. Formación continua para Carla, Berenice y quien se sume. 4. Un canal anónimo para denuncias. 5. Que retires esa enciclopedia torcida cada vez que quieras sentir control. Enderézate tú, no el libro. Elena sonrió por primera vez con algo que podía llamarse humildad. Acepto, dijo. Todo. Marina no se ablandó. Se levantó. Fue a la cocina, volvió con 4 tazas de café. Sirvió con el mismo pulso con que había servido en la mansión, sin sobreactuar, sin pedir permiso. Carla sintió que el mundo se acomodaba 1 centímetro más. Empecemos por el principio, propuso Marina. ¿Qué es lo mínimo no negociable? Elena respondió sin dudar. Nadie se arrodilla en mi casa, nunca más. El acuerdo se firmó esa misma tarde en un papel sencillo que valía más que cualquier contrato adornado. A la salida, el aire de la calle parecía más claro. Caminaron en silencio. El tráfico era un rumor amable. En el taxi, Berenice miró por la ventana y dijo, seca. Si no cumples, te lo recordaré. Para eso te quise en el comité, contestó Elena, para que no me creas. La semana siguiente fue un vértigo de cambios. Se instalaron tablones de anuncios con horarios transparentes, se ajustaron salarios, se acordaron licencias. Los proveedores recibieron pagos a tiempo y un gracias que no era protocolo, era reparación. La cocina dejó de ser un cuartel y se convirtió en una escuela. Carla enseñó a las nuevas con paciencia aprendida. Berenice, que jamás había usado un proyector, dio una charla sobre compras responsables. Augusto, divertido y sorprendido, hacía de puente entre la empresa y la casa. Pro bono para asesoría legal de contratos, donación de extintores nuevos, revisiones de seguridad. Marina, como consultora, aparecía 2 veces por semana. No daba discursos, apuntaba con precisión quirúrgica. Ese proceso genera cuellos de botella. Esa lista humilla porque asume que no sabes pensar. Ese descanso de 15 minutos no alcanza para un cuerpo humano. Elena tomaba nota. A veces discutía, a veces callaba. Siempre volvía a la mesa con algo mejor. La ciudad, que había olido sangre, olió ahora un cambio real. Las crónicas sociales, siempre hambrientas de escándalo, descubrieron una historia menos estridente y más poderosa. Una casa que había dejado de humillar y estaba aprendiendo a cuidar. Margaret Sinclair publicó una columna breve. El lujo no se mide en candelabros, sino en respeto. No mencionó nombres, no hizo falta. Llegó inevitable el acto de reparación pública. En un encuentro con proveedores y personal, Elena tomó el micrófono. No había candelabros ni vestidos victoriano. Había luz blanca y sillas plegables. Carla y Berenice estaban a su lado. Marina, al fondo, con los brazos cruzados y la ceja en guardia. He usado el poder como arma, dijo Elena. Pedí excelencia sin dar respeto. Hoy pido perdón. Y me comprometo a que en esta casa el mármol sea piso, no altar. Gracias por no haberse ido cuando tenían todo para hacerlo. Y gracias, Marina, por no haberme destruido cuando podías. No hubo ovación. Hubo un aplauso medido, sólido. Era mejor. El ruido grandilocuente se disipa. El aplauso contenido queda. Carla sintió que las piernas, por fin, dejarían de temblar. Berenice asentó con severidad satisfecha. Marina no sonrió. Tomó una libreta y anotó la fecha. Los cambios deben tener registro. Esa noche,
Elena volvió a la biblioteca y se encontró, por costumbre, intentando torcer una enciclopedia. Retiró la mano a medio gesto. En su lugar, enderezó una fotografía, la de su boda con Augusto, torcida a un grado desde quién sabe cuándo. «Enderézate tú», recordó. Apagó la lámpara de pantalla verde. El verde ya no era quirúrgico. Era un semáforo que, por fin, se ponía en ámbar. Avanza, pero mira. A la mañana siguiente, el sol filtrado por las cortinas, limpias sin humillación, dibujó rectángulos de luz sobre el mármol. Carla llegó con pan tibio, Berenice con un sobre de facturas pagadas, Augusto con un ramo de jacarandás morados que parecían trozos de cielo. Marina tocó el timbre y entró sin ceremonia, como debe entrar quien no se arrodilla. «Agenda de hoy», anunció. «Simulacro de incendio, protocolo de acoso y postres. Carla, tu caramelo está perfecto, pero quiero subir un grado la dificultad. 1000 hojas». Elena rió, corta, sorprendida por la música nueva en su propia voz. «Que nadie se arrodille», repitió casi para sí. Marina levantó la vista, la midió y esta vez sí, la esquina de su boca dibujó algo parecido a una sonrisa. El mármol seguía frío, pero ya no era un espejo de vanidad, era el puente que sostenía a todos, y como todo puente verdadero, valía menos por su brillo que por la cantidad de vidas que hacía pasar al otro lado sin caer.